en el Cristo. Amén. El quinto discipulado sobre la bendición de Dios en el Cristo, contenido en los capítulos 22, 23 y 24 de Números. Vamos por el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 18 al 24. Cuando lo tiene me dice amén y leemos la palabra del Señor con toda reverencia. Solo una hermana lo encontraba. Amén, hermanos. Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto la perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén, amados. Oramos al Señor para dar gracias y pedir la guía de su Espíritu Santo en este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Cristo. Gracias, Dios, porque has querido en tu gran misericordia incomprensible, Señor, revelarnos a tu Hijo y darnos vida por medio de esa fe preciosa, Señor. Gracias. Que podamos, Dios, ser edificados, permanecer en esta fe, vivir para esta fe, Señor, y cumplir el propósito tuyo en la revelación de tu Hijo en nuestras vidas. Señor, mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu Santo, ministranos, por favor, de principio a fin. Abre nuestro entendimiento, toma control de palabras y pensamientos. Enséñanos tú a nosotros, a cada uno en esta tarde, a los que aquí estamos y a los que se conecten por los medios. Señor, ministra, por favor, revélanos a Jesús como el Cristo. Instrúyenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo. Al traer la revelación de su evangelio, al traer la revelación de su pacto, pone en aquellos a los que nos ha sido revelada realmente un propósito único. Amén. Y ese propósito único es que nosotros demos el anuncio de ese evangelio, de esa revelación al mundo. Amén. Ese evangelio, ese anuncio de Dios está totalmente centrado en la persona del Cristo, de su Hijo eterno. Amén. El propósito de Dios es, dice la Escritura, que crean en su Hijo como creen en Él. Que honren, dice, al Hijo como lo honran a Él. Tenemos ahí en Salmos capítulo 2 y versículo 12. Ahora pues, dice, jueces de la tierra, admitida amonestación, honrar al Hijo. ¿Sí? A mí me encanta esa expresión y esa afirmación tajante del Espíritu Santo, amonestando a los hombres y a aquellos a quienes les es anunciado el Evangelio. Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, Salmos capítulo 2, versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El Señor está hablando a aquellos que
sienten que tienen autoridad, que sienten que tienen conocimiento de Dios y que pueden emitir juicios. Amén. Acerca de la palabra de Dios. Pero dice, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Pero esta amonestación es radical, es clara, dice, clarísima. Esta es una amonestación del Espíritu Santo, amén. Dice, honrad al Hijo, para que Yahweh, para que el Padre no se enoje. Amén. Entonces Dios dice, honren al Hijo. El propósito de Dios en revelar su pacto, en revelar a su Hijo, es que lo honremos y que lo reconozcamos como Dios. Esta honra de la que habla aquí este pasaje, y son palabras del Espíritu Santo en boca de David, dice, honren al Hijo. La honra solo es para Dios. Amén. Y entonces dice el Señor, tienen que reconocer que mi Hijo es Dios. Aquí está clarísimo. Aquí está hablando Dios, no está hablando David. Y tienen que honrarlo como me honran a mí. Porque si no, dice el Espíritu Santo, honrenlo. Mire, honrenlo. Háganlo. ¿Sí? Crean en Él como Dios. ¿Sí? Como el Cristo eterno. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo honran, el Padre se enoja, Yahweh se enoja. Y van a perecer, no tengan duda de que van a perecer del camino de justicia. No van a tener la bendición de Dios. Amén. No van a recibir la bendición de Dios. Porque dice, porque se inflama de pronto su ira. Es que lo que Dios no tolera, ni va a tolerar a nadie, es que rechacen la fe en su Hijo. Que rechacen a su Hijo como el Cristo. Por eso es que Juan 3:36 dice el Espíritu Santo hablando en boca de Juan. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es que la fe en el Hijo de Dios como el Cristo, como el Señor, amén, como Dios, como el eterno Hijo de Dios, produce vida eterna. La fe, pero no es la fe simple de decir yo creo. Es la fe de Dios, es la convicción plena del alma, del cuerpo y del espíritu de la persona del Hijo de Dios. En la persona del Hijo de Dios. En Él como el Cristo eterno, como el Hijo de Dios, y en su sacrificio único y perfecto por el pecado. Entonces dice, el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús como el Cristo, el que cree que Jesús es el Cristo, amén, dice, tiene vida eterna. No dice tendrá, pero ahí viene la contraparte, donde dice aquí, honren al Hijo porque si no el Padre se enoja y su ira se desata sobre los incrédulos. Y dice entonces, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya está muerto, no verá la vida, jamás. Porque la ira de Dios, dice, está sobre él. Entonces, el mensaje del Evangelio es claro. O se cree en la persona y obra de Jesús como el Cristo, como el eterno Hijo de Dios. Y entonces, mediante esa fe, somos reconciliados y puestos en comunión con Dios. Y tenemos la bendición de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros. O somos desechados eternamente de la presencia de Dios. Y la ira de Dios cae sobre todo aquel que no cree en su Hijo. Amén, hermano. Amén. Pero usted me dirá, no, pues sí, pero esa es la gente mala. Y es que mire, hermano, no hay gente buena ni gente mala. Fuera de Dios no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí no se trata de acciones o de actos de bondad que puedan hacer valer la
justicia del hombre delante de Dios. Señor, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo al prójimo, etcétera. No, no, es que eso no salva a nadie. Amén. Entonces, la única forma en la que nosotros, como seres humanos, caídos en pecado, condenados a una eternidad sin Dios, muertos eternamente, podemos acceder a Dios es a través de la fe en la persona y obra de su Hijo. Esa es la única manera. Y tiene que ser una fe eterna, una fe inquebrantable, para que realmente produzca el fruto que Dios da mediante esa fe. Y entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire qué fruto más lindo de la fe en el Hijo de Dios. Pero el que rehúsa creer, el que se ampara, el que se escuda en su propia justicia, el que hace sus propios argumentos, el que dice, mire, yo voy al culto todos los domingos o todos los días si usted quiere, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, ¿verdad? También desayuno, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. Así dice Juan 6:40. Y esa es la voluntad del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en su Hijo. Ahora, estamos hablando de esto porque decimos, y el Señor nos ha estado amonestando mediante su Espíritu Santo en estos capítulos 22 y 23, por el que vamos ahorita del número, del compromiso, como dije, que hay en aquellos que hemos recibido la revelación de Jesús como el Cristo y que hemos recibido la fe en Él como el Hijo de Dios. Amén. Amén. Como nuestro Señor y Redentor, la responsabilidad que tenemos delante de Dios de cumplir el propósito de Dios, de dar testimonio de ese eterno Hijo de Dios. Amén. Amén. De comunicar la buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios, a los que no han creído todavía. Señores, nuestro mensaje es miren, señores, personas, hombres, mujeres, niños, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Arrepiéntanse de sus propias obras de justicia y crean en Él para justicia eterna. Amén. Ese es nuestro mensaje. Porque el que crea esta buena noticia de Dios, entonces, por obra del Espíritu Santo, recibe la vida de Dios. Es vuelto de la muerte a la vida, es resucitado juntamente con el Cristo. Y recibe la bendición de Dios. Óigame, eso no tiene nada que ver con dinero. Eso no tiene nada que ver con condición física. La bendición de Dios no tiene que ver con condición económica favorable. Porque yo le aseguro que si usted y yo estuviéramos en una condición bonancible, plena, material, física, emocionalmente, económicamente, no estaríamos aquí. Muchos quizás no estaríamos aquí. No solo el dinero, sino de todo lo que representa dinero. Amén. Como dice el dicho ahí, por la plata baila el mono, ¿verdad? ¿Qué hace la gente por dinero? Y donde ve que puede conseguir dinero, hace de todo. Si es de hacerse yoyo, como decimos con el político de turno, se hace yoyo y ahí se rebuscan para, ay, sí, no, si yo estoy con usted, yo voté por usted. Ese es el problema del hombre. Que mientras tenga resuelto su vida, no se acuerda de Dios, hermano. Su Dios, el político, el partido de turno, la persona adinerada que conoce, es su trabajo que le produce mucha ganancia o mucho ingreso, ¿verdad? Es su papá o su mamá que tienen un gran negocio y que ahí lo tienen trabajando y lo alivianan. Son sus propiedades, es su negocio propio que tenga. O la herencia, y del Señor nadie se acuerda en esas condiciones. Ahora, pero el punto es que
Bendita la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dije al principio, debemos agradecer esta bendición de Dios. Debemos valorarla. Porque aunque a usted le parezca en algún momento que no es mucho, el Espíritu Santo le va a llegar a ministrar y nos va a llegar a ministrar de realmente cuál es el valor de la revelación del Cristo a nuestras vidas. Amén. El mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? El que cree en el Hijo. El que permanece en la fe del Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos esa bendición y tenemos esa obligación nosotros, a quienes nos ha sido revelado, como digo, por gracia del Señor. No es que lo merezcamos. A quienes nos ha sido revelada esta gran salvación y esta gran bendición, somos llamados a anunciar las virtudes del Cristo. Amén. En esta condición estaba Balaam, el profeta. Él era impío, era allá de Babilonia, del lado de donde salió ¿no se llama? Abraham. Y allá Dios se le reveló. Pero este hombre, aunque le fue revelado el pacto de Dios, le fue revelada la bendición de Dios en el Cristo, este hombre la desechó. Este hombre no dejó de amar sus ambiciones materiales. Así hay muchos en este tiempo, que aún conociendo el Evangelio, prefieren hacer negocio del Evangelio que predicar verdaderamente el testimonio del Cristo. Prefieren estarle diciendo a la gente lo que quiere oír. Eres una princesa de Dios, eres un hijo de Dios, un hijo del reino, y todo lo que tocar en la planta de tu pie será tuyo, ¿verdad? Y en lo primero que va a parar en alguna gracia de algún animal, eso es suyo. Entonces, pero en realidad le están vendiendo sueños a la gente. Le están vendiendo mentira. ¿Solo para qué? Mire, para lucrarse. Entonces, esos caen en el error de Balaam, que dice la Escritura. Cayeron en el error de Balaam. Dice, creo que Pedro, Pedro y Santiago creo que son los que hablan de eso. Ahora, porque el error de Balaam es que él amó más lo material o las cosas del mundo por sobre la fe. Amén. Amén. Ese es el error de Balaam. Judas, Juditas, ¿qué versículo es? Judas 1:11 o Judas 11, ¿verdad? Dice, Judas, el apóstol habla, no es el traidor, ¿verdad? Habla del error de Balaam. Mire lo que dice el apóstol aquí, el Espíritu Santo por medio del apóstol. Mire, versículo 10, Judas 1:10. Pero esto dice, hablando de los que se han apartado del Evangelio, mis amados. Amén. Hablando de aquellos que aún teniendo el conocimiento del Evangelio se apartan. Pero eso dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire qué terrible. Amén. El que se aparta del Evangelio, ¿en qué cae, hermano? En una blasfemia y en corrupción en todas aquellas cosas que enseñan. Es mentira aquello de que no, hermano, pero algo bueno Dios va a hablar ahí mediante ese hombre.
Si no habla del evangelio, no hay nada bueno. Cuando el apóstol dice, óiganlo todo, retengan lo bueno, está refiriéndose a discernir los espíritus. Y a identificar al que realmente predica el evangelio del que no. Y del que no está predicando y testificando del pacto eterno de Dios en la sangre del Cristo, en la persona y obra del Cristo, no está hablando de parte de Dios. Y yo no quiero medias verdades. ¿Se entiende esto? Por oír medias verdades, Adán y Eva traspasaron el pacto. Porque si es que Satanás les dijo, no les digo ¿qué les dijo Dios? Que van a morir, va que eso les dijo. Sí, pero no es así. Verdades a medias. No, Dios dijo que se van a morir y era verdad eterna. No era parte sí, parte no. Ahora dice, ay de ellos, versículo 11, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín, hermano? La incredulidad. Caín no quiso creer en el pacto del Mesías Cristo, en el anuncio del Cristo por medio del sacrificio animal. Ese es el camino de Caín, la incredulidad. Ah, no, dijo, ¿qué es eso de andar matando animales? Yo una sandía voy a partir por la mitad, como es rojo. Ese va a ser mi sacrificio. No, es que a Dios no le podemos imponer, hermano. El sacrificio de Dios y la obra del Cristo está claramente anunciada. Y la manera que Dios dio en el Antiguo Testamento era confirmar esa fe en el pacto del Mesías Cristo mediante el sacrificio de animales, mediante el derramamiento de sangre inocente. ¿Qué se estaba haciendo ahí? Anunciando el sacrificio eterno del Cristo, anunciando el advenimiento del Mesías Cristo, que sería el sacrificio eterno por el pecado. ¿Se entiende, hermano? Pero Caín se creyó bien inteligente, pero en realidad era un camino equivocado, un camino de incredulidad. Todo el que reniega y todo el que desecha la fe del pacto, la fe del evangelio de Dios, está en el camino de Caín. Un camino de perdición, un camino de muerte, un camino de maldición. ¿Cómo terminó Caín? Maldito por Dios. Y toda su descendencia. ¿Y cuál es la descendencia de Caín, hermano? Los que siguen aquí, miren. El camino de Caín. ¿Se da cuenta? Ahora, y dicen, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam entonces fue valorar más las cosas de este mundo y el dinero que la fe del pacto. Todos los que prefieren anunciar un evangelio de prosperidad y de comodidad y de bendición y de protección y de sanidad están en el lucro de Balaam, en el error de Balaam, que fue amar las cosas de este mundo. No améis al mundo, dijo Santiago, ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Aquí nos habla entonces del error de Balaam y la contradicción de Coré. Y luego eso ya lo hemos visto allá con Moisésito y no nos vamos a meter en eso. Pero ahora, este hombre entonces, a pesar de que tenía revelado el pacto, le interesaba más el dinero. Le interesaba más lucrarse, vivir bien. Amén. Triste, ¿verdad? Hay de aquellos que se apartan de la fe del pacto por la tentación del dinero. Amén. Entonces dijimos que este hombre fue llevado por Balac, que era el rey de Moab, para que maldijera a Israel, al pueblo. Pero encontramos que la primera vez que va, dijimos que emite 4 profecías. Dios le da cuatro profecías ahí para que anuncie al Cristo y confirme el pacto del Mesías Cristo. Ya lo vamos a ver. Y la primera profecía que da
es la revelación del Cristo eterno de Dios y la bendición de Dios en el Cristo. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 23? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Quién es el que Dios no maldijo? Al Cristo. Porque lo santificó y lo bendijo. Amén. Amén. ¿Por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Amén. Ahora, aquí entonces el Cristo, justicia de Dios en el Cristo. Y esa justicia confirmada en la condición del Cristo como el sacerdote eterno de Dios. Aquí en la primera profecía dice el Señor, Él es mi Cristo, Él es mi ungido y Él tiene que lo reciba, al que crea en Él. Amén. Ahora mire qué dice. Versículo 21. Aquí en el versículo 21 está la clave de cómo el Cristo es anunciado por Dios a través de este profeta vendido. Amén. El profeta está vendido, pero la palabra aquí es certera, porque Dios es quien, porque está hablando la palabra de Dios. Amén. Ahora dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él, rey sacerdote. Lo que está diciendo el Señor aquí, y está confirmando por medio del Espíritu Santo, es que Él es el sacerdote eterno. Porque ¿qué dice? No ha notado iniquidad. ¿Qué es esto? Ausencia de maldad. Aquí no está hablando de Israel. Él es justo. Mi ungido. El que trae mi bendición para todas las naciones. Él es justo. Y hay júbilo de rey en Él. Es rey y sacerdote. Y Jehová su Dios está con Él. Amén. Precioso, ¿verdad? Dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Amén. Y aquí está hablando de los que ya somos redimidos por la fe del Cristo. Amén. O sea, recordemos que en el Cristo está la iglesia. Amén. 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 En el Cristo estamos usted y yo, los redimidos, el sacerdote eterno de Dios, y nos abocamos a su justicia por sobre la que pudiéramos nosotros tener, que no tenemos ninguna. Dice, Dios los ha sacado de Egipto. Amén, hermano. Amén. Esto habla de que hemos sido redimidos por la fe en este sacerdote santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque por medio de su sacrificio, nuestro Señor Jesús llevó el pecado nuestro, sin tener Él ninguno, siendo santo, dice la palabra, llevó el pecado de todos nosotros y pagó la culpa del pecado. Amén. 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 Ahora, dice el versículo 23. Ahora, estos redimidos, dice, tienen fuerzas como de búfalo. Nuestra fuerza no reside en nosotros mismos. Nuestra fuerza viene del Señor. Si somos fuertes, es en el Señor. Cuanto más débiles somos nosotros, más la fuerza del Señor se manifiesta, como decía el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? Cuando yo me doy cuenta y reconozco mi condición de necesitado absoluto y profundo de Dios, entonces la obra de Dios y el poder de Dios, que es la revelación del Cristo, se manifiesta en nosotros. Y somos fuertes. Amén. 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 ¿Cuánto fuertes habemos aquí en el Cristo? Amén. Ay, Dios mío, están dormidos. Pero bien. Porque contra Jacob no hay agüero. Ni adivinación contra Israel. Entonces, aquí nos está hablando de dos cosas. Primero, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Satanás no iba a prevalecer en contra del Hijo de Dios. Por eso es que aquí está anunciando y está hablando de la victoria del Cristo sobre el pecado, sobre Satanás. Amén. Y la victoria suya y mía sobre el pecado también. Amén. Amén. Sobre el mundo. Porque dice que somos sacados de Egipto. Ahora, no hay agüero. Esto quiere decir encanto de
de adivinos, ¿verdad? O de brujos, ni adivinación. Y ahí nos dice pues que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Cristo. Amén. Como no prevaleció Satanás en contra de nuestro Señor. Amén. 24. He aquí el pueblo que como león se levantará. Ese es el pueblo, esos somos los redimidos, estos somos la iglesia. Porque como el Cristo es león, amén, y Él en su resurrección es que trae la victoria para nosotros, amén, dice, como león se levantará y se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén. Entonces está hablando entonces de la victoria del Cristo en su resurrección. Amén. Aquí nos está hablando entonces de la muerte del Cristo en su condición de sacerdote eterno, pero también nos está hablando de su resurrección, porque va a triunfar sobre la muerte. Amén, hermano. Amén. Ahora, vemos aquí que del versículo 25 al 30 dice Balac, el rey, a Balaam, el profeta: ya que no maldices al pueblo, tampoco lo bendigas, hombre. Yo no te he traído aquí para que lo bendigas, ¿verdad? Y Balaam respondió y dijo a Balac: que no te he dicho que todo lo que Jehová me dijo tengo que hacer. Pues si yo no quisiera, fíjese que este hombre aquí está expresando aún esa dualidad que hay en él. Tiene el pacto, pero no está creyendo plenamente en el pacto. Y le dice: vaya pues, le dice, yo sé que vos querés maldecirlo también, pero bueno, vamos a hacer otro intento. Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me los maldigas. Qué triste, ¿verdad? Desconocer la voluntad de Dios. Y dijo, y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam, otra vez, mire, lo que los hombres hacen sin la fe del pacto, creyendo que agradan a Dios. Otra vez le dice el profeta: vaya pues, edificame otros 7 altares aquí y preparame otros 7 becerros y otros 7 carneros. Y aquel bien mandado: no voy, dijo. Otras 7 vigilias, otros 7 ayunos, ¿verdad? Pero eso no agrada a Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Estamos hablando del hombre sujeto a lo que el hombre diga, no a lo que Dios dice. Nosotros podemos pasar ayunando y morirnos de hambre, como se murieron varios allá, y varios cientos, por cierto, allá en África, una región donde un pseudo líder, ¿verdad?, les dijo que ayunando, ¿verdad?, indefinidamente iban a llegar a ver al Cristo, ¿verdad? Y un montón que se murieron de hambre. Y le aseguro que no lo vieron, ni están con él. Porque no hay sacrificio humano, no hay esfuerzo humano que compre la salvación, que compre el perdón de los pecados. Usted puede pasar vigilando todos los días y puede morir como tecolote con los ojos abiertos y negros alrededor, ¿verdad?, con los grandes ojeras. Dios no se agrada de las vigilias. Dios no se, ustedes pueden morir de hambre, ya le expliqué que hay un montón que se murieron de hambre. La voluntad de Dios no es que nos muramos de hambre, tampoco que explotemos de gordo. Pero como condición para agradar a Dios, no. Usted puede morir de hambre y Dios no se agrada por eso. Usted puede morir de desvelo, velando todos los días, de velar y orar y orando, sí, pero Dios no se agrada de eso. Y aquí lo mismo, ¿no? Capítulo 24, hoy entramos al capítulo 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel. Mire lo que sucede con aquellos que se han apartado del pacto. No fue como la primera y segunda vez, en busca de que Dios le hablara. Mire esto, qué delicado.
sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Y qué es lo que andaba buscando Balaam? Recibir otra palabra, hermano. Que alguien más, aparte de Dios, le hablara. Triste, ¿verdad? Los profetas que se apartan del evangelio reciben y están recibiendo en este tiempo palabra que no es de Dios. Como voltean su rostro de Dios, lo que reciben son palabra de error, palabra de mentira, espíritu de error, espíritu de adivinación. Y ahí tienen a la gente amarradita, ahí tienen a la gente boba, sacándole dinero porque les adivinan, ¿verdad? Dice el Señor que esa relación que tenés no te conviene. Deja a ese hombre. Dios te tiene otro. ¿Cree usted que al Señor le interesa estarle proveyendo marido a alguien? ¿O mujeres? Eso es del diablo, hermano. Eso es engaño. Son espíritus de engaño. Espíritus de error. Espíritus de adivinación. Deje de andar oyendo a esos mentirosos y farsantes, falsos profetas. Este quiso oír. Ahora, el problema con Balaam era que estaba queriendo hacer algo que Dios no lo iba a dejar hacer. Amén. Y era desacreditar al Cristo. Porque este hombre se estaba oponiendo al pacto del Mesías Cristo. Estaba en la posición de un anticristo. Como en este tiempo hay muchos anticristos. Hay muchos que quieren que uno le hable de Jesús a la gente, todo lo que usted quiera. Mire, háblele de parábolas, de milagros, de los sermones del monte, qué bonito que dijo aquí, que amen aquí, que hagan allá, y que no sé qué, que pidan y se les dará, y que busquen y van allá, y todo lo demás. Y de ese Jesús, sí, usted predique. Pero de Jesús como el Cristo, no. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. ¿Y cómo que no va a ser bíblico? Semejantes hijos del diablo. Si usted quiere apartar el testimonio de Jesús como el Cristo, es usted un anticristo y está en contra de Dios, y la ira de Dios está en contra sobre usted, y Dios lo va a condenar. Esto no es broma, hermano. ¿Qué tanto que hablan de Jesús el Cristo? Eso es el evangelio. Si usted se ha apartado del evangelio, es su problema. Aquí vamos a predicar mañana, tarde y noche que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios, el Señor, el Redentor, el Salvador. Que solo mediante la fe en su obra y en su persona podemos tener la bendición de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna. Eso es el evangelio. Si usted quiere oír otra cosa, vaya a que le endulcen el oído, vaya a que le estafen el dinero y vaya a hacerle compañía al diablo, al infierno, porque todo el que se aparta del evangelio se aparta de Dios y regresa bajo la potestad del diablo y sigue bajo la potestad del diablo, de la que nunca salió sino creído. Amén. Parece que estuviera enojado, ¿verdad? Pero no, no estoy enojado. Solo digo lo que el Señor dice en su palabra. Y dice, puso su rostro hasta el desierto. Voy a ver si oigo algo, otra vocecita, ¿verdad? Pero no, mire, ahí con lo que se encontró fue con el Espíritu del Señor. Está conmigo, hermano. Y alzando sus ojos, dice, vio a Israel alojado por sus tribus. ¿Sí? Ese Israel, alojado por sus tribus, está hablando del Cristo y de su iglesia. Amén. Lo que el Espíritu Santo le hizo fue ver al Cristo, es que no iba a ver otra cosa. Amén. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Mire, hermano, esto es algo que debemos nosotros tomar muy en cuenta y que no debemos pasar por alto. No porque alguien diga que tenga dones del Espíritu Santo, ni porque predique bien bonito, ni porque predique bien ungido, ni porque hable palabra de Dios, es garantía de que esta persona está con Dios.
si no permanece en la fe. Este hombre, óigame, ¿quién más? Vino el Espíritu de Dios sobre él. Óigame, y el Espíritu de Dios no venía sobre cualquiera en el tiempo antiguo. Ahora el Espíritu de Dios no se está derramando. El Espíritu de Dios ya fue derramado. Amén. Y bautiza y llena a todo aquel que cree en el eterno Evangelio de Dios, en el eterno Hijo de Dios, en el eterno Mesías Cristo de Dios. Amén. Amén. Como dice Tito 3, 4, 5, 6 y 7. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, qué lindo, miren, qué precioso, ¿no? Eso, hermanos, deberíamos tenerlo enmarcado, deberíamos tenerlo memorizado y repetírnoslo todos los días, en voz alta, a nosotros mismos. Tito 3, 4, 5, 6 y 7. Miren. Perdón, Tito 3, ¿verdad? 4, 5, 6 y 7. Capítulo 3, versículos 4, 5, 6 y 7. Esto es fácil de aprenderse. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿quién es el amor de Dios manifestado para con nosotros? El Cristo. Cuando se manifestó el Cristo y nos reveló la fe de Jesús como el Cristo se está diciendo aquí, nos salvó, ahí nos salvó. Cuando recibimos la fe de creer que Jesús es el Cristo y Jesús como el Cristo nos fue revelado, ahí fuimos salvos, usted y yo, eternamente. ¿Tiene duda usted de su salvación? No debe haber duda, hermano. Por eso es que debemos gozarnos en la salvación de Dios. Porque Él nos salvó en la revelación de su Hijo. Ahí fuimos salvos. Ahí pasamos de muerte a vida. Ahí salimos de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Ahí resucitamos juntamente con el Cristo. Ahí fuimos hechos hijos de Dios. Nos salvó. No por obras de justicia, hermanos. ¿Se da cuenta? No por todas las vigilias que usted quiera hacer y todos los ayunos. No por todos los sacrificios, ¿verdad? Y todas las oraciones que usted quiera pasar hincado ahí, que hasta le deshagan las rodillas, o hice de rodillas de aquí hasta el otro cerro. No. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Él nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Y por las renovaciones del Espíritu Santo nos hizo nuevos mediante su Espíritu. Amén. Si aquí alguien no ha renacido del Espíritu, ojo, ¿verdad? ¿Será que no ha creído? Porque el Espíritu nos renueva. El Espíritu Santo nos da una nueva vida. Nos hace ver con los ojos del Espíritu. Ya no vivimos agobiados por la visión del mundo. Vivimos en la fe del Cristo. Y en el gozo de la salvación. Eso es lo que tenía David. Amén. Ahora dice, mire, por las renovaciones del Espíritu Santo, que dice aquí, el cual derramó en nosotros. ¿Cómo dice ahí? Derramó. No dice derramará. El Espíritu Santo no está derramándose más. Ya fue derramado en la persona del Cristo. El Espíritu Santo es ministrado a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo bautiza, llena totalmente y habita dentro de aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ya Dios dice que nos renovó en el Espíritu Santo mediante ese derramamiento abundante que hizo mediante Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Ahí dice, el cual derramó abundantemente mediante Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, aclaración de este punto que estábamos viendo aquí. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Amén. Cuando Jesús vino, el Espíritu Santo
moró y habitó en él. Estaba con él. Amén. Amén. El Señor dijo en Lucas 4:17, cumpliendo la profecía y la palabra profética que él dio mediante Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar el evangelio a los pobres. Amén. A los pobres de espíritu, no a los de pisto, ¿verdad? Entonces, dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Yo soy el eterno profeta de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Amén. Amén. Cuando se iba el Señor, les dice a los discípulos, quieto, Pepe, ¿verdad? Calmados, venados, tranquilos, les dice, no se preocupen. Tranquilo, Camilo, ¿verdad? Tranquilos, Camilos, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Me voy, pero wait a minute, esperen un minutito, ¿verdad? Ya dentro de pocos días va a venir el Espíritu Santo para quedarse con ustedes, porque estará con ustedes y estará en ustedes. Amén. Cuando la gente pide que venga el Espíritu Santo es porque no ha creído en Jesús como el Cristo. Y lo siguen pidiendo, Señor, llénalos, Espíritu Santo, ven. Ay, Señor, ahí se van a quedar pidiendo que venga. Para que el Espíritu Santo cumpla su condición de haberse derramado y de derramarse mediante el Cristo, hay que creer de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Dios derrama su Espíritu mediante la persona de su Hijo y la fe en Él. Amén. No estén esperando bautismos, no estén esperando derramamiento, eso no es de Dios. Cuando la gente piensa que puede recibir, y dice, ay, que mire, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue? Ay, que de repente entró un calor y empecé, yo ya ni sé ni qué pasó. No, hermano. Perdí la conciencia. No, el Espíritu Santo no obra así, hermano. Eso no es de Dios. El Espíritu Santo viene para darnos claridad. ¿Sí? Para afirmarnos como hijos de Dios, porque dice que el Espíritu mismo que Dios ha hecho habitar en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted está esperando un bautismo hoy y después otro mañana, entonces el Espíritu de Dios no habita en usted no ha creído. ¿Qué le parece? Sencillo, ¿verdad? El Espíritu Santo no se derrama así. El Espíritu se derrama una sola vez sobre todo aquel que cree firmemente que Jesús es el Cristo. Cree en la persona y obra de Jesús como el Cristo. Tiene al Espíritu Santo habitando dentro. Hoy no hay que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice. El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, dentro de vosotros, os anhela celosamente. Si usted no ha creído verdaderamente en el Evangelio de Dios, si no ha creído en la persona y obra del Cristo, usted no tiene al Espíritu Santo. Así que está bien que lo pida, pero no lo va a recibir como usted está esperando. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo, necesita creer de todo corazón que Jesús es el Cristo. Necesita creer en su obra redentora como el único medio para el perdón de sus pecados y la reconciliación eterna con Dios. De lo contrario, ahí va a seguir pidiendo. Y ahí te va a estar María y Mario, ¿verdad? Amén. Y este hombre dice que vino el Espíritu Santo. No hay tales, hermano. Contra el Evangelio de Dios no hay fuerza que se levante. El verdadero Evangelio. Aún los falsos profetas, en algún momento, mientras Dios los quiera usar, van a dar la palabra, aunque después terminen perdidos. Porque ya les dije que no es garantía que alguien diga, sí, a mí el Espíritu Santo me bautizó y yo ya soy salvo. Ahí me cuenta, ahí le vamos a averiguar. Porque sobre este vino el Espíritu de Dios y terminó muerto. Porque Dios permitió que muriera por incrédulo y por avaro. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor. Dijo el varón de ojos abiertos, y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente. Caído, pero abierto los ojos, es decir, dormido, pero él
recibí esa visión en sueños, supuestamente. Y mira aquí, qué revelación recibo. Qué tremendo, los misterios de Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y óigame ahí, ¿de qué está hablando? Mire aquí, por favor. Está hablando del Cristo. Está hablando de la revelación del Cristo. Como el templo de Dios, como la morada de Dios. Mire, y aquí, qué lindo esto cuando el Espíritu Santo lo confirma más adelante, siglos después, en boca del profeta David. Salmos 84, 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Y esas moradas de Dios, esas habitaciones de Dios son el Cristo. Amén. Miren, Salmos 84, 1 y 2. Cuán amables son tus habitaciones, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Cuáles son los atrios de Jehová? Está hablando del tabernáculo, está hablando del Cristo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, en tu templo, en tu tabernáculo, en el Cristo, porque perpetuamente te alabarán. Ahí, en el Cristo, en la habitación de Dios, en el tabernáculo de Dios. Gloria a Dios, nos vamos a gozar. Somos bienaventurados porque habitamos en el Cristo y perpetuamente rendimos culto y alabanza verdadera al Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Él es digno de alabar. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Está hablando del Cristo. Y está, óigame, anunciando al Cristo aquí, ya lo vamos a ver, como el eterno profeta de Dios. Miren qué precioso. Ya lo reveló en la primera profecía como la bendición de Dios, como el Cristo eterno. En la segunda profecía lo revela como el sacerdote eterno de Dios. En la tercera profecía lo ve y lo revela como el eterno profeta de Dios. Mire esto, versículo 6. Como arroyos están extendidas, como huerto al río, como árboles plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Qué lindo, ¿verdad? ¿De quiénes está hablando ahí? De usted y de mí. Amén. De los plantíos de Jehová, de los redimidos por el Cristo. Amén. Pero mire lo que dice el 7, hablando del Cristo. De sus manos destilarán aguas. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? La palabra, el evangelio. Y su descendencia, ¿cuál es la descendencia de que está hablando aquí? De usted y de mí. La descendencia del Cristo, los hijos del Cristo. ¿Qué dice? Y su descendencia será en muchas aguas. Los hijos del Cristo, los hijos de Dios, tenemos el evangelio por bandera y eso es lo que debemos anunciar. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Dios. La gloria sea para él. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Benditos los que te bendijeron y malditos los que te maldijeron. Esto no es al pueblo de Israel, hermano, esto es al Cristo. Benditos los que crean en ti, los que creen que tú eres el Cristo, y malditos todos aquellos que rechazan la fe en el pacto. Este Balaamcito cayó en la maldición, se lo adelanto, porque más adelante él, por el amor al dinero, desechó el pacto. Él dijo, fíjense que dijo algo, expresó un deseo, pero que quizá no estaba en lo profundo de su espíritu. Versículo 10 del capítulo 23. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Esta es la descendencia del Cristo. O el número de la cuarta parte de Israel, la iglesia, ¿verdad? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Él deseaba, pero no lo consumó por su amor al dinero, por su amor a las cosas de este mundo.
Y el Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo, no se preocupen ni se afanen por las cosas de este mundo. No amen al mundo más que a mí. Amén. Que la fe en mí, que la revelación de la fe en mí sea para ustedes la bendición más grande. Y sea el motivo de su vida, el motivo de su existencia y para lo que ustedes vivan. Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, que somos su pueblo, su plantío, sus redimidos, su iglesia. Amén, mi amado hermano. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Pónganse en pie conmigo y oremos para dar gracias al Señor. Seguimos Dios mediante el próximo miércoles meditando sobre este tema, que sería ya el último, a la fe del Cristo y a la obediencia a esta fe.